Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios. Como decía hace rato, ¿no? Hoy están celebrando pues el mundo secular este Día de la Madre, dando un homenaje, lo cual es bueno, no es malo, es parte de la tradición. Y pues no es, hablar a las madres no es nada fácil, hermano, ¿no? Dar mensajes a las madres no es nada fácil. Pero tenemos que hacerlo porque la Biblia tiene también mucho que hablar sobre este particular. De manera que lo que yo he pensado hoy es que lo mejor es dar algunas herramientas bíblicas para que nuestras madres puedan desempeñar responsablemente ese papel que Dios le ha dado tan importante como sublime. Hace unos días, buscando algunos artículos por allí que uno permanentemente está investigando y navegando y mirando cómo está la doctrina, la teología y cómo están las cosas, cómo están los temas sobre la familia, encontré un artículo que titulaba 10 mandamientos para criar hijos. Yo creo que son mucho más, pero el autor hablaba de 10 mandamientos para criar hijos. Y he querido usarlos hoy, claro, agregándoles y ampliándolos sobre algunas partes. Entonces les propongo que veamos esos 10 mandamientos para criar hijos. Porque sobre esto hay mucho tema. Uno encuentra en la rama de la psicología muchas enseñanzas, muchos consejos, instrucciones, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra de Dios especialmente. Entonces, hablando de esos mandamientos o preceptos que son también guías sabias para la educación de los hijos, porque es que al fin y al cabo no solo la madre es el padre también. Ambos están involucrados en la educación. Entonces mencionemos el primer mandamiento. Enséñeles a sus hijos usando la palabra de Dios. Primero, antes que buscar por allá el consejo de especialistas, ¿no? Sobre otros temas, enséñeles usando la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, vamos a mirar esos versículos. Tengo varios hoy acá que nos pueden ayudar muchísimo. Deuteronomio 6, 4, 7. Deuteronomio 6, 4, 7. Muy temprano en la historia del pueblo de Israel, mire lo que dijo el Señor. Deuteronomio 6, 4 dice: Oye Israel. Hoy podemos decir que Dios nos dice: oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces aquí está diciendo que nosotros los creyentes, la iglesia, hoy tiene la responsabilidad de repetir y enseñar en la casa, fuera de la casa, en todo lugar, la palabra del Señor. Y especialmente en la educación de los hijos. Y hay que hacerlo cuando están niños, porque con las escrituras nosotros tenemos el mejor instructivo para educar. Y alguien decía que los adolescentes respetuosos, temerosos de Dios, se desarrollan entre los 1, los 2, los 3 y los 4 años.
no cuando tienen 13, 14, 15 y 16. Todavía se puede enseñar con la palabra, pero ya es un poco tarde. Entonces enseñamos el amor a Dios, el temor a Dios, el respeto, el orden en esta temprana edad. Pero lo enseñamos con la palabra de Dios, primero. Segundo mandamiento, dígales lo que está bien y lo que está mal. Y aquí hay una cita interesante en Primera de Reyes 1:6. Primera de Reyes 1:6. Ahora, aquí es la historia de cuando David estaba ya viejo. Ya sus últimos días. Y nosotros sabemos que él tuvo varios hijos. Y entonces aquí en Reyes 1, de a partir del 5 dice lo siguiente, dice, entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces aquí hay un hijo que ve a su papá ya viejo y entonces resuelve rebelarse y montar una revolución. Ya no quería que el papá le diera cualquier cosa, sino que quería era el trono, quería era el reino. Y el 6 dice algo muy interesante, porque dice, y su padre de este hijo rebelde, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este era el problema de este hijo, ¿no? Que los papás lo querían tanto, era tan bonito, probablemente muy inteligente, ¿no? Entonces los padres nunca no lo contrariaban, siempre le llevaban la idea en todo, lo consentían mucho. Y entonces nunca lo reprendieron y cuando llegó la edad adulta, entonces dijo, no, yo ya quiero ese reino. Y el problema es que a veces no solo los padres, sino las madres, hay madres que a veces no son capaces de reprender a sus hijos cuando hacen lo malo. Yo no estoy diciendo que sea aquí, pues tal vez, pero yo he visto muchas mamás en eso. No quieren entristecer al niñito y lo que están entonces es criando un hijo confundido, porque no le enseñan a discernir a la temprana edad lo que está bien y lo que está mal. No tienen el carácter para instruirlo y corregirlo. Entonces hay que decirles a los hijos lo que está mal. Tercer mandamiento que veo importante. Dice, véalos como un regalo de Dios. A los hijos hay que verlos como un regalo de Dios. En el Salmo 127.3, Salmo 127.3, hay uno de esos pasajes preciosos. Alguna vez hemos predicado sobre ellos, pero en el Salmo 127.3 dice lo siguiente, una expresión hermosa, ¿no? Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y vamos a dejar ahí, porque es que más adelante hay unas cosas que le han dado unas malas interpretaciones, ¿no? Pero estamos aquí pensando es en esto, en que los hijos son un regalo de Dios. Ningún hijo es una carga, porque tristemente a veces algunos padres ven a los hijos como una carga, ojalá crezca rápido y se vaya. Yo conocí una madre, cierto día de cierto mes de cierto año, conocí una madre que tuvo 2 hijos.
Y luego comenzaron los problemas matrimoniales. Y después del segundo hijo, estaba muy aburrida. Y sacó la conclusión que lo único que ella había hecho en estos 2 o 3 años era tener hijos y no se había preocupado más por ella misma. Es como esa serie de televisión que una vez salió por ahí, que era, ¿cómo era? Amas de casa insatisfechas, algo así. Amas de casa, bueno, hay mucho de eso hoy en día, ¿no? Entonces ella dijo, no, yo no, lo que he hecho es aquí engordarme, tener hijos, estoy aburrida. Así que iba a seguir gozando la vida y empezó a viajar y dejó toda la responsabilidad al padre con el argumento de que era bueno que él tuviera esa experiencia de criar y supiera lo que cuesta. Entonces se fue a pasear. Y lo dejó ahí, como dicen vulgarmente, más encantado que una gallina criando patos, porque el niño pequeño había un bebé. Y por supuesto que los más perjudicados a la larga fueron los hijos, porque allá empieza una mala formación y unos traumas y unos problemas que, bueno, de eso los psicólogos saben más, todas las dificultades que se presentan por eso. Entonces los hijos no hay que verlos como una carga, sino como una bendición, un don de Dios. No como la llegada de personajes que van a perjudicarnos o van a perjudicar a la mamá. Pues entonces, ¿para qué se puso a tener hijos? Cuarto mandamiento. Dice, guíelos de formas cristianas. Es parecido a lo que leíamos antes. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Hemos leído este versículo varias veces aquí. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la gran esperanza que tenemos los padres cuando educamos a nuestros niños pequeños. Que todo el esfuerzo y la enseñanza que le hemos dado, hay una promesa aquí que puede que ellos crezcan, salgan de casa, tengan sus pruebas, sus dificultades, caigan en pecado, les pase la del hijo pródigo, pero si se ha dado esa formación, tarde que temprano ellos van a enderezar el rumbo y no se van a apartar y se van a acordar de todo lo que aprendieron en el hogar. De manera que a una madre, por ejemplo, que instruye cristianamente, se le reconoce en la Biblia como una madre piadosa. Allá en Proverbios 31:28, el poema de la mujer virtuosa, que yo creo que ahí hay mucho que no es que es una ilusión, sino que sí hay mucho que se puede, que es cierto y que se puede llegar a cumplir. Pero ahí en Proverbios 31:28 dice lo siguiente, que los hijos se levantan, ¿no? Dice, Proverbios 31:28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada a la mamá. Y su marido también la alaba. Los hijos no se levantan y dicen, no, pues qué aburrimiento esta señora aquí que me tocó de mamá, sí, qué problema. No, la bendicen, porque es una gran madre, una gran mujer. El marido también. Dice aquí la palabra. Sus hijos son bien educados, se levantan y le prestan el debido respeto. Porque es una mujer que ha enseñado el temor al Señor, la obediencia a su palabra, y por eso la llaman bienaventurada. Es una mujer con un comportamiento decente, ordenado, respetable, responsable. Es una madre óptima y por supuesto una esposa.
y entonces está en condiciones de enseñar a sus hijos de una forma cristiana que los ayude en su formación. Quinto mandamiento: enséñelos a obedecer. Aquí en la escuela dominical nuestro hermano Harold tocó algo de eso, ¿no? Enseñarlos a obedecer. Ahora, este tema de obedecer tiene que ver con someterse a la autoridad. Pero es un tema difícil porque nosotros estamos en un mundo y en una cultura donde parece que esto se quiere destruir, como que hay pocos modelos para imitar. Entonces, para enseñar la obediencia es necesario que la mamá dé ejemplo de sumisión, que es otra palabra que causa urticaria pues en la mayoría de la gente hoy en día, ¿no? Cuando se habla de sumisión. Pero la palabra de Dios dice que la esposa tiene que estar en sujeción a su esposo. Y cuando la esposa hace eso y lo reconoce como cabeza del hogar y a la vez el esposo se somete a Dios, entonces eso es una gran enseñanza que tiene que ver con ese tema de la obediencia. Hay un problema que nosotros estamos experimentando hoy. Algunos dicen que nosotros vivimos en la época de la antiautoridad. Es decir, la sociedad se está diseñando de una manera que casi nadie quiere obedecer. Hay mucha falta de respeto hacia la autoridad, porque han habido muchas revoluciones culturales desde los años 50, aquí por lo menos en Colombia. Algunos dicen que todos estos problemas de la familia, de la falta de autoridad y del irrespeto comenzaron a comienzos del siglo XX. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía 16, 17 años, me acuerdo que estaba de moda el movimiento hippie, ¿no? Y entonces empezó aquí toda la ola del consumo de la marihuana y del LSD y de tantas drogas que vienen en esa época. Y ese movimiento empezó a decir, no, seamos libres. Entonces empezaron a rebelarse, ¿no? Amor libre, sexo libre, marihuana, toda la que ellos pudieran consumir. A los papás ya no los respetaban, le decían, hola viejo, ¿cómo te va? Se levantaba por la mañana, hola viejo, ¿qué más del trabajos, como dicen? Y todo ese era el problema, todo eso generó unos cambios en la sociedad y todo ese asunto. Entonces, estamos en los tiempos donde se habla de muchos deberes, de muchos derechos, pero de pocos deberes, ¿no? Todo el mundo ya habla de derechos. Tengo mis derechos, tengo mis derechos. Y con mis derechos puedo avasallar y tumbar todo lo que quiera porque tengo mis derechos. ¿Y cuáles son los deberes? Se habla bastante de igualdad y de dignidad de los individuos. Y entonces se quiere tener una sociedad donde se uniforma todo el mundo y no hay distinciones de autoridad ni de posición, porque todos son iguales, todos son dignos, todos tienen derechos. Pero la realidad, desde el punto de vista social, es que hay personas con un oficio y con unas posiciones de autoridad. De manera que nuestros hijos se han venido levantando en una cultura que no tiene esos modelos de sumisión a la autoridad. Y eso no es bíblico. Es verdad que nosotros nacemos iguales ante la ley, que tenemos derechos ante la ley, pero hay gente que tiene posiciones de autoridad y que merecen respeto. A mí me enseñaron en la escuela que hay que respetar a los mayores en edad, dignidad y gobierno. Y la Biblia también lo dice. La Biblia dice que ante las canas uno tiene que inclinarse.
No, yo todavía estoy joven, ¿no? Yo le digo así. Bueno, entonces, ante las canas uno tiene que inclinarse. Hay que respetar a los mayores en edad, en dignidad. Es decir, la posición que tienen en la vida y también en gobierno, porque las personas que están puestas por Dios en posiciones de autoridad, hay que respetarlas, hay que obedecerlas. Y por eso estamos hablando de enseñar la obediencia bíblica. Sexto mandamiento, está unido a ese, y entonces tiene que ver con lo que dije hace un momento, la sumisión. La sumisión, parece que esa es una palabra desconocida hoy en día, ¿no? Y la gente dice, ¿yo por qué tengo que someterme? ¿Y cómo así que yo tengo que someterme y sujetarme? ¿Cómo así? Yo soy libre. Porque todos quieren mandar. Sin embargo, es necesario darle a los hijos ejemplos de sumisión. La Biblia dice que los padres tienen la autoridad bíblica en el hogar y son la cabeza de la esposa. A la vez, las madres tienen que, como esposas, someterse bíblicamente a sus esposos. Y los hijos están viendo eso. Se sabe cómo uno es sumiso o cómo alguien es sumiso en la manera como se somete a las autoridades en la casa, en el colegio, en la iglesia, en la calle. La manera como uno se somete al orden establecido y a las autoridades enseña mucho de cómo es uno de sumiso a la autoridad. Los hijos tienen que ver que los padres son respetuosos. Eso lo enseña, por ejemplo, Romanos 13:7. Rápidamente un solo versículo cuando allí nos habla en el capítulo 13 de Romanos de el respeto que nosotros tenemos que tener a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Claro, hay gobiernos terribles y en eso no me voy a meter ahora, porque es tema largo. Pero aquí, por ejemplo, en Romanos 13:7 hay unos deberes ciudadanos. Romanos 13:7. Hay unos deberes ciudadanos. Dice, pagad a todos lo que debéis. ¿No? Las deudas que tenemos no solo económicas, sino cualquier cosa que yo tenga que cumplir, tengo que hacerlo. Al que tributo, y aquí ya está hablando entonces también de las autoridades. Al que impuesto, es un deber ciudadano. Al que respeto, al que honra, dice aquí, ¿no? Pero si en cambio los padres son irrespetuosos, son tramposos, no pagan sus impuestos, no le dan a cada persona su puesto, pues los hijos no van a tener un buen ejemplo y no van a hacer nada sumisos. Yo no me quiero meter en política, pero me llamó mucho la atención hace unos años cuando mataron a un político acá, un líder guerrillero, no me acuerdo cuál era. El caso es que el papá era profesor de la Universidad Nacional y lo entrevistaron y él dijo, yo tengo la culpa. Y le dijeron, ¿y por qué? Yo no, porque yo sembré en mi hijo todo este espíritu revolucionario y guerrillero y yo lo empujé y finalmente lo mataron. Bueno, pero eso es también parte del tema político, pero quiero decir que mucho influye las maneras como uno educa. Séptimo mandamiento, disciplinemos. Proverbios 29:17. Disciplinemos. Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. ¿Qué dice? Dice así. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
Bueno, mire hermanos, yo tengo ya más de, aquí en la iglesia pues tengo como 30 años, por la gracia de Dios. Pero aquí yo he visto familias de todas clases, hermano. Mamás de toda clase, papás de toda clase, abuelos de toda clase, hijos de toda clase, ¿no? Y yo he visto aquí, por ejemplo, madres que han tenido hijos, han llegado a la adultez y son, pues, dicho por las mismas mamás, dijo, pues, que ese hijo mío sí es lo peor. Y sí, hijos que no son cristianos, que son un problema, que tienen vicios, que roban a los mismos padres, un poco de dificultades terribles. Y tal vez fue porque no hubo falta de disciplina desde el comienzo, porque aquí dice, corríjalo y le dará descanso, usted tendrá tranquilidad, pero si no lo corrige. Y creo que esa es la razón por la que también en Proverbios 13:24, unas páginas atrás, que dice, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, o sea, desde los primeros años. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, suena como extraño, ¿no? Pero si un hijo hace lo que hace mal y la mamá no le dice nada, pues ¿por qué no le dice nada? Debe ser que porque poco interés tiene en él o no le importa mucho. Pero si le importa el futuro de su hijo, debe de corregirlo desde temprano, ¿no? Si lo ama verdaderamente. En este asunto de la disciplina se puede caer en dos extremos que es importante tener en cuenta. Primero, no se puede ser tan autoritario. Eso lo dijo el hermano hace un momento. No se puede ser tan autoritario y dejar a un lado el cariño. Pues bueno, yo soy hijo de una generación, hermano, donde eso era un autoritarismo terrible, ¿no? De pronto los de mi edad fueron casi la mayoría. Tuvieron padres muy autoritarios que uno a veces dudaba de si era que de verdad le tenían amor. Pero ese es un extremo. Y el otro extremo es no se puede ser tan permisivo que se pierde el carácter. Entonces hay padres que todo dejan que el hijo haga y después van a tener problemas. Ahora, es bueno este punto aclararlo con lo siguiente. ¿Qué del castigo físico, de la disciplina física? ¿Es necesaria la disciplina física? No siempre. Depende. Hay padres que dan palo por todo, ¿no es cierto? Como dicen popularmente, pero no es siempre. No estamos en esos tiempos. Pero se necesita algo de disciplina a veces. Por ejemplo, se necesita la corrección firme cuando usted le da una instrucción a su hijo. Él ya tiene capacidad para entender lo que se le está pidiendo, pero no obedece, presenta excusas, se tarda, no cumple. Si usted no corrige a tiempo, está fallando en este versículo que nos está diciendo la palabra de Dios. No está teniendo en cuenta a Dios seriamente, porque usted es como si dijera que tal vez las cosas de la Biblia no son importantes. Pues, de hecho, hay mucha gente hoy que dice, no, eso de la Biblia, eso es una educación de por allá de hace 5.000 años, hermano. Eso era cuando la gente no tenía ni siquiera televisor. Hoy en día tenemos una cantidad de cosas y de instrucciones y de claves para que nuestros hijos sean lo mejor de lo mejor. La psicología moderna pues tiene muchas cosas buenas, pero también ha venido enseñando que mucho cuidado, que no lo toque, que no le diga, que no lo mire mal, que todo lo que dijimos hoy en la escuela dominical. Entonces,
hay que tener cuidado con eso y hay que corregir cuando es necesario y hay que usar la disciplina porque si no vamos a tener problemas en el futuro. Si el hijo no obedece, necesita corrección. 8 mandamientos, 8º mandamiento. Hay una cosa muy interesante aquí, es no provoque a sus hijos a ira. Hay otra palabra popular, pero no la quiero decir aquí, pero ustedes se la imaginan, ¿no? No le prenda la chispa al hijo, es lo que está diciendo ahí Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que desafortunadamente nosotros como padres cuando corregimos, cometemos el grave error de hacerlo con enojo, sin control de nuestras emociones. Y ese no es un método apropiado para educar y criar a los niños. Pero yo no sé qué es lo que pasa, hermano, pero siempre hay la tendencia a corregir cuando tenemos que corregir duro y hacerlo muy fuerte, con enojo, con ira. No es la manera adecuada. Hay que hacerlo, como se decía antes, con amor y con aprecio. En Efesios 4:29 también hay otro pasaje ahí. Efesios 4:9. Efesios 4:9, 4:29 es. 4:29, por ejemplo, ahí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros decimos malas palabras? O a veces las decimos a los hijos, de la ira que tenemos, ¿no? Entonces ahí es muy claro, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el hijo es un oyente de las cosas que uno le está enseñando. Pero hay otras acciones equivocadas también. Por ejemplo, la actitud burlona. A veces hay madres o padres que empiezan a burlarse de los hijos, no los valoran y genera en ellos dudas sobre su propia valía, porque el niño empieza a decir, bueno, debe ser que yo soy un fenómeno. Se burlan de mí por esto, se burlan de mí por aquello, yo no sé, debe ser que... Y empieza a tener ya problemas y complejos. No le haga promesas a los hijos que usted no va a cumplir. Tenga palabra y entre más pequeños, mucho más. Eso sí que es terrible. Decirle a un niño de 3, 4, 5 años, darle una promesa y no cumplirle. Porque a él no se le olvida y lo toma en serio. Y gane su respeto con el ejemplo. En Primera de Timoteo 3:4, Primera de Timoteo 3:4, aunque es un versículo para la familia del pastor, creo que no solo para la familia del pastor, sino que también es extensivo a todo padre y toda madre. Porque entre las cosas que manda aquí es gobierne bien su casa, tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿No? Entonces la mamá tiene que saber gobernar su casa como el papá. Una madre que es hipócrita, que no es fiel al padre, que comete adulterio y el hijo se da cuenta, que permanentemente está buscando peleas con su esposo, se expone a que finalmente pierda el respeto a sus hijos, el respeto de sus hijos, porque no está gobernando bien su casa. 9º mandamiento: provea para sus necesidades físicas. Bueno, esto es responsabilidad del papá, primariamente, pero de ambos,
sobre todo si ambos trabajan. Porque la Biblia dice que si uno como papá no da para su casa, es peor que un impío, alguien que no tiene fe. Mire, hermanos, yo he visto de todo, como les decía hace rato, en el pastorado. He visto madres que se preocupan primero por su arreglo personal y poco por sus hijos, ¿no? Pero mire, hermano, si yo me estoy quedando sin zapatos y mi hijo también, y tengo plata, no voy a comprar mis zapatos para mí, primero los zapatos del hijo. Pero a veces uno tristemente ve al revés, un egoísmo terrible y madres y padres que primero yo. También lo opuesto, he visto madres que crían a sus hijos con complejos arribistas. Entonces se ufanan de tener a sus hijos en el mejor colegio, ¿no? Y llegan a la iglesia y no es que él estudia. Y entonces le mencionan el colegio, de haber viajado pues por Europa y por tantas partes. Y todo eso genera en los hijos un aire de superioridad, porque eso lo he visto yo en la escuela dominical, los niños llegan, estuvimos en Europa y vivimos en tal barrio y vivimos allí, y el carro y no sé qué y todas esas cosas, y entonces generan los hijos también un egoísmo, porque los hijos empiezan a pensar y a creerse mejor que todo el mundo que los rodea, ¿no? Entonces, igual a nosotros no hay. Aquí en la iglesia estamos por encima de todo el mundo. Y los padres no le enseñan a los hijos la frugalidad. ¿Qué es la frugalidad? Es la moderación, para que sus hijos entiendan que todo en la vida cuesta. Cuando a un hijo se lo dan todo y no le niegan nada, cuando sea adulto, hermano, le pasa las del hijo de David. Va a venir por el reino y por el trono. Y ya es tarde. Y un último mandamiento. Transmítale su fe, o sea, su propia fe. En 2 de Timoteo 1:5, ese ya lo mencioné hace rato, pero es el caso de los padres y la abuela de Timoteo. 2 de Timoteo 1:5. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que lo está recordando mucho, que tiene deseo de verlo en esta carta. Y en el versículo 5 le dice: yo me acuerdo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía que la abuela de Timoteo, Loida, era una mujer de fe, fiel, no era hipócrita, y lo mismo su madre, y también él, por la formación que tuvo. Entonces la madre es la primera responsable de guiar a sus hijos hacia Dios. Los hijos deben aprender a someterse a la autoridad, porque Dios manda a los hijos que obedezcan a la mamá y al papá. Eso no es que nos lo inventamos nosotros, es que Dios manda que los hijos obedezcan, mientras no sea nada malo, ¿no? Porque si mi papá me manda o mi mamá que yo haga cosas indebidas, pues tampoco tengo que obedecer. Esa es la instrucción de Dios. Los hijos deben aprender a someterse primero a Dios en todas las cosas. Ese llamamiento hay que respetarlo. Es necesario que los hijos aprendan el hecho de que también son pecadores. Y eso es algo que hay que enseñar desde pequeño, ¿no? Nada de cuento de que mi hijo es divino, inmaculado, mi hijo va a ser un santo. No, hay que empezar a enseñarles que son pecadores y que por eso dicen mentiras, por eso se pelean por el juguete, por eso no quieren irse a dormir a la cama a la hora que se les manda, por eso encogen los hombros, y todas esas actitudes hay que empezar a enseñarles que son pecado. A los hijos deben de aprender.
y enseñarles que nuestro Señor cambia nuestros corazones. Hay niños que son presumidos, orgullosos, tienen un alto concepto de sí mismos porque sus padres no le han exigido responsabilidad y no los han educado bien. Otros niños son arrogantes porque siempre los papás les han dicho es que tú eres el más inteligente, eres el más buen mozo, eres todo esto, eres maravilloso, le dicen las mamás. Y entonces el niño se levanta arrogante y con el tiempo ni la iglesia de pronto le va a gustar. A propósito, cierto día, cierto mes de cierto año, el adolescente se rebotó un día y dijo, no, a mí no me gusta la iglesia, me gusta una carismática, porque allá sí uno baila y todo, y chévere. Y los papás se fueron detrás del hijo, hermano, y se fueron de la iglesia, ¿no? Experiencia interesante, porque mi yerno Raymond, a que todos conocen, nos contaba que cuando ellos eran adolescentes también un hermano hizo lo mismo, y los padres se fueron detrás de él, porque el niño dijo que no, que la iglesia no le gustó, vamos por otra iglesia. Y hoy en día, ese hijo que los hizo trasladar de iglesia, ya está casado, ya tiene muchos hijos y no va a ninguna iglesia. Es más incrédulo que creyente. Para que ustedes piensen en todas esas cosas. En cambio, cuando un niño ha sido criado en el Evangelio, puede entender que hay cosas que él desea, pero hay que decirle no, porque son pecaminosas. Y usted tiene que respetar y someterse a las autoridades, como sus padres, sus maestros y todos aquellos que están en una posición de autoridad. Y solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede cambiarle el corazón. Eso hay que enseñarlo. Bien, hermanos, termino. Conclusión. Esos 10 mandamientos, si se tienen en cuenta, usted será una madre feliz. No estamos diciendo que sus hijos serán los modelos de la sociedad, sin embargo serán hijos con un mejor porvenir, ¿no? Porque es una bendición nacer uno en un hogar con padres cristianos. Yo nací con padres católicos, pero a mí no me enseñaron muchas cosas que me causaron buen daño después. Porque, y no quiero hablar de la religión católica, pero es que es cierto. Allá uno le dan rienda libre de niño y aprende a tomar a los 10 años. Andan diciendo por ahí que a los 13 ya tienen relaciones sexuales y andan diciendo que ya fuma marihuana y un montón de cosas. ¿Y dónde están los padres? Todas esas cosas. Además, estos mandamientos son muy prácticos. Hay promesas que si se educa bien, se recibirá el fruto de la labor. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y último versículo, Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Proverbios 14:1. Último, para cerrar. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Grábese ese versículo, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y está hablando de la mamá. Entonces, edificar bien la casa significa criar hijos en el temor de Dios, debe respetar a su esposo y dar buen ejemplo y otros deberes. Pero dice aquí que en cambio la mujer necia no edifica, sino derriba. Y la palabra hebrea para necia, ¿sabe cuál es? Ha sido traducida necia.
pero la palabra hebrea es la mujer tonta, la mujer loca, echa a perder todo. En vez de edificar, destruye, porque no es sabia. Eso por no decir otra cosa, ¿no? El opuesto de sabio. Ya saben cuál es. Entonces, esperamos, queridas hermanas, madres, que ese no sea su caso. Ojalá no sea su caso. Y si es su caso, hay oportunidad para enmendar. Si usted acude al Señor para que el Señor le dé sabiduría con los suyos en su casa, yo creo que usted como mamá y también los papás tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para edificar nuestra casa. Amén. Bueno, ¿se le olvidará? Vamos a orar.